Yo le voy a abrir mi corazón porque es un tema bastante delicado en cuanto a nosotros como hijos de pastores. Hicimos una plática donde el otro la terminó. Qué bonito fuera que Abrir una obra abrir aquí. una obra aquí. Así, así. Sí, y ahí enlazamos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y el mensaje me acuerdo que decía así explícitamente, Fernando y Keren, que yo digo, aquí se acabó todo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Reinicio Podcast. Este es el episodio número 2 de la segunda temporada. Qué bueno poder contar con cada uno de ustedes, los que se han estado suscribiendo a nuestro canal, los que han estado compartiendo los recursos que hemos estado subiendo al canal. De veras, gracias a cada uno de ustedes porque nos están dando la oportunidad de poder tocar más vidas con un mensaje de esperanza centrado en Jesucristo, en la obra que el Señor hace y Él cómo puede transformar las vidas de todas las personas. Así que bienvenidos y qué bueno que vamos a tener hoy una plática tremenda. Hay una escritura en el Salmos capítulo 103, el verso 7, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pero ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Mis invitados en esta ocasión han experimentado algo parecido a lo que dice este versículo sobre Moisés. Y vamos a platicar sobre eso. ¿En qué forma? Bueno, estén listos porque les aseguro que van a poder ver esto de lo que estoy refiriendo en este momento. Mis invitados son un matrimonio de 16 años, que por cierto, muy pronto estarán cumpliendo sus 17 años de casado. Son padres de dos preciosos hijos. Ambos sirven al Señor como pastores principales de la iglesia Palabras de Vida en la ciudad de Granada, aquí en nuestro país, Nicaragua. Ella es hija de pastor, es la segunda generación de pastores y él es la primera generación de cristianos. Y algo muy importante, son mis amigos. Bueno, ¿y de quién estoy hablando después de toda esta introducción? Estoy hablando de Fernando Mongrillo y Keren Celedón. Fernando, Keren, bienvenidos a Reinicio Podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros. Un saludo. Bueno, nosotros estamos contentos de estar aquí con usted y poder ser parte de este podcast. Ansiosos por todo lo que el Señor va a hablarnos a través de esta conversación y obviamente lo que va a ser de bendición para los oyentes, porque Dios es preciso en la palabra que se escucha. Llega a la necesidad correcta. Así es que encantados de estar con usted. Gracias por la invitación. Excelente. Mi amigo. Gracias de verdad. Le decía tras de cámara, si no me invitaba yo me invitaba solo. Estamos disfrutando esto. Para nosotros es también un momento, yo siempre dije, yo quiero ser tu novio eternamente, así que es un reinicio también para nosotros este momento especial. Y gracias. Qué bueno. Bueno, quiero contarles que mi esposa ama la ciudad de Granada. De hecho, ella siempre que tiene la oportunidad de que vayamos, o vayamos, sí, a la ciudad de Granada, ella siempre dice, ay, mi linda Granada, cómo me gusta. Y ella dice, cómprame una casa aquí en Granada. Entonces tengo ese compromiso pidiéndole al Señor que nos ayude para que ella pueda tener una casa en Granada, porque ella es oriunda y su familia es oriunda de la ciudad de Granada. Así que lo único que hizo falta aquí hoy en la conversación es el vigorón, ¿verdad? Pero bueno, será en la próxima ocasión que vamos a tener vigorón. Pero bueno, vamos a tener una plática muy interesante en esta oportunidad, Fernando y Keren. Y vamos a comenzar con esa pregunta, ¿cómo conocieron al Señor? Porque ahora sirven al Señor, pero ¿cómo fueron sus inicios en su relación con el Señor? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, mis padres de hecho ya eran pastores
en un pequeño pueblito adelante de Jinotega, adelante de San Rafael del Norte, que se llama Yalí. Ok. En plena guerra el Señor nos llama al ministerio. Bueno, mis padres ya habían sido pastores en un pequeño campo más cerca de Jinotega, pero el Señor nos manda más adentro en el tiempo más fuerte de la guerra, y allá pues nacemos todos los demás, porque somos 7 hermanos. Oh, Entonces wow, sí. una familia muy grande. Grandísima. Y allí, de allí salimos todos, sirviéndole al Señor. Obviamente ya ellos eran pastores. Y luego venimos a Matagalpa ya en los 90 y ya nos quedamos de pastores en la ciudad. Okay. En la iglesia Elim. Elim de las Asambleas de Dios, sí. Excelente. ¿Y Fernando? Mi historia es un poco diferente porque soy la primera generación de creyentes cristianos en mi familia. De hecho, soy el primer nieto, el primer hijo. Wow. Y un 31 de diciembre, allá por el 2001, el Señor me encontró. Yo siempre digo así, yo no lo andaba buscando, Él me encontró. Definitivamente. Yo no lo acepté, Él me aceptó. Y para mí es Cierto. importante eso, pues verdad, como dice la Escritura, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y desde ese tiempo, bueno, fue en mi cuadra, eran 3 cristianos en ese tiempo. Y les soy honesto, me caían mal. Y yo decía, el triángulo de las Bermudas, Wow. le decía yo. Uno lo tenía enfrente y era porque yo jugaba y de pronto los balones no me los pasaban. Y eran pero yo también era necio, pues también. Y del otro lado de la cuadra de mi casa, yo me crecí con mis abuelos paternos, había una iglesia en ese tiempo y existe todavía, se llama CREAT. En un 31 de diciembre fui a una actividad, me invitaron a una actividad y ese día el Señor me cautivó hasta el día de hoy. Wow, qué tremendo. Bueno, 2001 estamos hablando. Yo tenía 19 años. Ah, muy jovencito. Sí. Muy jovencito. Wow. Bueno, y entonces, ¿cómo es que Fernando y Keren se encuentran? ¿Ah? ¿Cómo es que, o sea, cada uno está teniendo su propia... Ella me encontró a mí. Cada uno está teniendo su propia experiencia con el Señor y hasta ahí vamos bien, pero ¿cómo es que se encuentran? Exacto. Después de que mi esposo acepta al Señor, lo invitan a una actividad a nuestra iglesia, Ok. porque había una vecina de él que llegaba a nuestra iglesia. Le dijo, acompáñame a esta iglesia, a ver si te gusta. Ajá. Y él llegó a la iglesia, yo tocaba la batería. Yo me acuerdo de este lado de la historia, obviamente. Yo entro Perdón, ¿y aún practica la batería, ejecuta la batería? Bueno, eso no se olvida. Ah, ok. Sí, eso no se olvida. Creo que no voy a tener el mismo feeling, pero sí. Yo iba entrando, venía de clase ya en la tarde al servicio creo que era un miércoles, y ya venía tarde de mi hora de llegada porque estaba haciendo unos trabajos. Y yo me fijé que en la última banca de la iglesia había un joven, una parejita nueva, porque habían varias personas allí. Y dije yo, este muchacho es nuevo, no lo conozco. Y yo pasé así sigilosamente, volteé a ver y dije yo, wow, este es un joven muy, muy elegante. No me equivoqué, mi amor. Bueno, subí directo a tocar la batería y así prácticamente fue la primera vez que lo vi. Sí, yo puedo contar algo agregándole un poquito más a la historia, y es de que yo acepto en la iglesia que mencioné antes, ¿verdad? Ahí acepté, ahí el Señor me encontró, pero no me congregaba en esa iglesia. Como lo dije antes, fue a una actividad, una media vigilia que hicieron, un 31 de diciembre, y esa persona que cuenta mi esposa nos invitó para que fuésemos a una actividad y a un culto. Fuimos y yo quedé fascinado. Luego... por la iglesia y por la batera. Exacto, me llamó la atención. Por la baterista. Exacto, me llamó mucho la atención. Yo nunca había visto en mi vida a una mujer tocar la batería y todo eso, me llamó la atención. Pero escuché ese día de las clases doctrinales en ese tiempo. Okay. Yo me fui de cabeza con el Señor. Comencé a adoctrinarme a los 6 meses de haber aceptado. Un 30 de junio me bauticé,
Pero durante ese proceso de doctrina, yo le pedía al pastor, que después se convirtió en mi suegro, si podíamos cantar un especial, porque había habido en la cuadra, en el barrio, un grupo familiar en ese tiempo, que la líder era la persona que nos llevó ahí. Okay. Y él dijo que sí, pero mi esposa era la encargada de instalarnos, nos ponía los instrumentos, nos ponía las cosas, y ahí honestamente me cautivó. Ella me cautivó mucho, me llamó mucho la atención. Yo nunca le dije nada, tampoco fue la razón por la cual yo estaba en la iglesia. Como le dije antes, me metí de cabeza, pero me flecharon. Ahí inició la amistad. Ahí Exacto. comenzó. Y ahora, Exacto. ¿y o sea, cuál fue tu pensamiento cuando descubres que es la hija del pastor? O sea, no es solo la baterista, es la hija del pastor. Sí, me fui a los estándares más altos. Sí. Una cuñada mía dice, hoy en día, que ya estamos casados, pero lo agrego en este momento, porque dice que a mí me tocó la más enojona, que por eso yo soy el favorito. el yerno favorito de mi suegra. Pues yo honestamente viví una vida de joven con muchos complejos. Me crecí sin papá desde los 8 años. Mi mamá, por razones económicas, tenía que viajar fuera del país. Y entonces, todos esos complejos también, aunque pareciera que la pregunta la estoy desviando, no, lo que estoy tratando de decir es que me fijé en ella, pero cuando me di cuenta que era la hija del pastor, automáticamente dije, no, yo ahí no tengo ninguna oportunidad, ni nada. Porque después aprendí, mi primera experiencia en el Señor, aprendí de que por lo general los pastores pensamos que se tienen que casar con hijos de pastores, nuestros hijos y así. Entonces, yo vengo de una generación donde el apellido Mongrillo, que por cierto es muy extraño y raro, en mi ciudad solo nosotros, pero la fama que tenían en ese entonces mis antepasados no era tan buena. Entonces vengo y llego a la iglesia y bueno, yo me acuerdo que en el colegio me decían, ¿qué apellido sos vos? Fulano. Y me decían, no, pero primero son altos, yo no tengo nada de alto. Segundo, son vulgares y usted es bien educado. Yo siempre fui buen alumno y todo eso, pero me fijé en ella, pero con ese pensamiento. No creo que tenga chance. Pues, no creo que tenga chance. Ignorando que yo ya le había Eso echado sí el no lo ojo. sabía. Ok, ya usted estaba orando por él. Sí, ya estaba orando por él. De hecho, mi papá nos hizo un comentario en la familia que... Yo me le pegué mucho a tu papá. Sí, mi papá se pegó mucho a él. Ambos hicieron una conexión. Mi papá lo llevaba a todos lados. Y así pues yo lo miraba un poco más y el comentario de mi papá fue, es un muchacho muy excelente, me gusta para yerno. Y yo dije, ay, él no me lo dijo a mí eso se lo nos dijo. lo dijo a nosotras. Y claro, ya mis hermanas tenían novios. Okay. Yo era la única que estaba soltera, entonces era para mí que lo estaba desatando. Esa palabra profética yo la agarré. Wow, qué tremendo. Pero, Keren, ¿cómo fue tu experiencia al romper ese, como mencionó Fernando, ese paradigma de que generalmente una hija o hijo de pastor se tiene que casar con hijo o hija de otro pastor? ¿Cómo fue ese proceso? Porque muchas veces eso está tan mentalizado en la congregación que la gente espera. Por ejemplo, una de las cosas que esperan es que los hijos de pastores sean perfectos, pues, y que casi santos, etcétera, ¿verdad? Ahora venir y romper ese estereotipo, ¿verdad? De casarse con un hijo de pastor. ¿Cómo fue que tú lograste manejar toda esa... Bueno, eso tan contrario? yo le voy a abrir mi corazón porque es un tema bastante delicado en cuanto a nosotros como hijos de pastores. Tenemos exigencias externas y también internas. Obviamente nosotros mismos lidiamos con llenar expectativas y escuchábamos voces y todo eso. Siempre nuestros padres querían que nosotros tuviéramos un buen matrimonio y obviamente que la idea de que como somos hijos de pastores
nos casáramos con hijos de pastores por el hecho de que siguiéramos el ministerio. Exacto. Esa era la idea en ese tiempo, ¿no? Y yo quería llenar esas expectativas de tanto de la iglesia como de mis padres. Ajá. Pero cuando nosotros iniciamos la amistad, tuvimos muchas pláticas dentro de las cuales hablábamos acerca de nuestro futuro. Y yo comenzaba a hablar con él y él siempre me exponía cosas que no escuché en otras amistades que posiblemente eran igual como hijos de pastores y cosas así. Y pude ver en él un futuro en Dios que no lo miraba digamos, en este tipo de pretendientes que podían ser para mí como esposo. Esa fue una de las cosas que a mí me unió a él, porque cada vez que yo podía verme en mi futuro como esposa, yo lograba verme con él como pastores, tal vez como ministros de la alabanza, porque compartíamos esa pasión desde que nos conocimos. Compartíamos esa pasión por el Señor, por buscar del Señor y también por servir en la alabanza. Pero sí creó un conflicto interno en mi cabeza, en mi corazón, porque siempre estaba en mí querer llenar esas expectativas, pero llegó un momento de una resistencia en mí de decir, yo estaba segura de que Dios había enlazado nuestros caminos, había puesto un tiempo para que nos conociéramos. No lo hicimos perfecto, no lo hicimos bien como lo debíamos de hacer, estábamos muy, muy jovencitos, yo tenía 16 años en ese tiempo. Pero en mi poca madurez que tenía, en mi poco entendimiento, pude ver claramente cómo Dios estaba poniendo a la persona correcta. Y yo no estuve dispuesta a renunciar a esa oportunidad. Wow. Yo vi claramente que él era el que Dios quería para mí. Yo también sabía que en mí estaba la decisión, que no era que Dios me estaba obligando a eso. Yo entendí eso, que era mi decisión, y yo dije, mejor me apuro, porque me lo van a quitar. Porque yo pude ver lo valioso que él era, y no lo que yo le podía ofrecer, sino más bien lo que podíamos conectar, fundir, para poder ponerlo al servicio del Señor. A mí me pasó algo también de que mi amiga Keren en ese entonces me ayudó mucho con el tema de los complejos. Fuimos amigos, hablamos, y me ayudó pero bastante con el tema de los complejos, de la seguridad, pero también de la búsqueda del Señor. Yo, como bien dice ella, yo no fui muy noviero, ¿verdad? No tuve muchas novias. Fui por lo mismo, creo que fui muy introvertido. Y cuando la conozco, ella comienza a sacar áreas en mi vida y expresiones de alguna manera, por decirlo de alguna forma, que yo creía que no las tenía. Por ejemplo, el ministrar, el tocar un instrumento. Siempre me encantó el piano, todo el tiempo me encantó el piano. Hablar en público y todo eso, primero Dios, pero gracias a mi amiga en ese entonces y hoy mi esposa, pues, porque es curioso, viví un tiempo en mi juventud a una cuadra de la casa de ella y nunca nos vimos. Wow. Estudié en un colegio a media cuadra de la casa de ella y tampoco nunca nos vimos. Es curioso, yo me mantenía jugando afuera y nunca nos vimos, para nada, nunca nos cruzamos, pero ese tiempo yo... Si había que hacer cualquier cantidad de cosas en la iglesia, yo estaba. No teníamos nada. Hasta en las actividades de mujeres. Yo estaba en culto de damas, ahí estaba. Sí. Me llené de una pasión. El Señor me cautivó tanto que me llené de una pasión hasta el día de hoy. Pero también ella aportó para que eso siguiera incrementándose. Entonces eso a mí me derritió, pues, por otra forma. Y hablando del servicio, ¿cómo fueron sus inicios de servir? Ambos han mencionado la palabra servir y hablan de que los dones que tenían o que tienen ayudó mucho a que la relación se fundiera más, se estableciera más. ¿Cómo fueron los inicios de su servicio al Señor?
Yo entendía desde muy jovencita o mis padres también nos los transmitieron, de que nosotros habíamos sido una familia que el Señor había escogido para servir al Señor en toda la área. Todos mis hermanos son muy talentosos. Entre todos ellos les hemos servido al Señor de alguna u otra manera. Pero en mi caso y en el de otro de mi hermano, somos muy diestros para la música. Entonces yo cantaba y también tocaba la batería y pues le entendía todo el asunto del audio y era la que me encargaba de preparar todo, de tener todo listo para los servicios. Entonces cuando yo lo conozco a él y veo que él tiene la misma pasión y la misma disposición por servir al Señor, no importando si era cargando los instrumentos, instalando, desinstalando, si lo ponían o no lo ponían, él siempre estaba allí dispuesto. Me miré en ese espejo y miré que esa pasión era el entendimiento de una respuesta a ese llamado del Señor. O sea, es como no solo un llamado a un ministerio, sino una respuesta a tanto amor, como agradecimiento. Esto es lo que tengo para ofrecerte. Si esto te sirve, aquí está. Y en ese tiempo que solo éramos amigos, compartíamos esta pasión. Cuando una vez ya nos casamos, inmediatamente nos casamos, a los 3 días el pastor nos llama, que ya era mi hermano en ese tiempo, mi papá ya había muerto. Él nos llama a mi hermano y nos dice, bueno, yo ahora quiero que ustedes sean los pastores del Ministerio de Alabanza. En ese tiempo solo éramos líderes del Ministerio de Alabanza, porque éramos parte de la alabanza, dirigíamos de alguna manera, pero no nos habían puesto a un liderazgo, ¿verdad?, más directo. Pero sí nos llama y nos dice, bueno, yo ahora quiero que ministren a este grupo, a esta banda, y lo lleven a, digamos, a un entendimiento diferente de lo que es una banda, claro, ¿verdad? Que ellos sean salmistas. Entonces, allí nosotros comenzamos, ya éramos parte en el noviazgo de un ministerio de alabanza, pero una vez nos casamos, inmediatamente comenzamos a servir de lleno con lo de que era la alabanza. Yo nunca, a ver, cuando el Señor me encuentra, a mí antes de que el Señor me encontrara, me gustaba bailar. Y una de mis facetas en los colegios era que salía en veladas, o sea, se hacían actividades y yo salía el Día de la Madre, el Día del Padre, cualquier cantidad de cosas. A pesar de que estoy hablando que era introvertido, pero en esa faceta yo podía hacer de todo. Entonces, cuando el Señor me encuentra, yo siempre me dispuse a hacer algo, siempre dije, no, aquí decían, se va a lavar la iglesia, y yo llegaba. Vamos a orar a los cerros, vamos a orar a los cerros. Ayuno, vamos a ayuno. Mi suegro y yo fuimos a abrir unos campos, una iglesia que todavía está, en la Concordia, en Jinotega. Y bueno, yo me disponía a hacer eso. Me acuerdo que mi mamá, en ese entonces, nadie era cristiano en mi casa, y me decían que me iban a pasar la cama para la iglesia, porque yo todo lo que solo ahí vivía. Lo que solo se podía hacer, sí, ahí me mantenía. Entonces siempre entendí, como lo dijo mi esposa, algo tengo que hacer. No era para algo me van a necesitar. No, era algo yo tengo que hacer. Y creo que es una respuesta al mismo amor de Dios. Pues, o sea, no es tanto, aquí quiero estar porque yo... Es bonito y me gusta. Sí. No, yo cualquier cosa, no tengo problema de eso. Y a la vez, así soy. Creo que es algo que me gusta en todos los sentidos. Mi esposa me venía diciendo que quería que estuviéramos temprano para ver cómo estaba, en qué podía ayudar para conectar cosas de aquí. Él hubiera querido instalar todo. Sí. Okay. Bueno, y hablando de llamado, mencionaron la palabra llamado. Ya esas son palabras mayores, ¿verdad? Sí. Serias, diríamos, sí, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor los llama al ministerio? Porque ahora sirven como pastores. Claro. Comenzaron como líderes, encargados, pastores del área de alabanza de la iglesia en la que estaban. Pero
¿Cómo ocurre ese salto de ser pastores de un ministerio a ser pastores principales ahora de una congregación? Ujú. ¿Cómo es que ocurrió el llamado? ¿Cómo estaban seguros que era el Señor llamándolos? Curioso porque en 2012 estábamos en una actividad de la iglesia y un profeta llegó. Nosotros ese día no ministramos. Ujú. Teníamos varias bandas y ese día le tocaba a una de las bandas. Nosotros llegamos, nos sentamos adelante, el profeta no nos conocía y nosotros ya teníamos un deseo en nuestro corazón desde que jalábamos, desde que estábamos de novio, de que queríamos abrir una obra en Granada por un viaje que hicimos con mi esposo, que en ese tiempo era mi novio, con toda la universidad. Yo estaba en la universidad, él me acompañó, hablando Comiéndonos comiendo un un vigorón vigorón en el parque. en el parque. Hicimos una plática donde el otro la terminó. Qué bonito fuera que Abrir una obra abrir aquí. una obra aquí. Así, Sí. así. Y ahí enlazamos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Wow. Ese deseo de novio. Pero en esa ocasión que estábamos ya casados, en el 2012, nosotros nos casamos en 2008, 2012 llega este profeta. Después de que ya predicó y todo está en la administración, de repente se acerca a nosotros y nos dice puntualmente que el Señor nos estaba llamando. Obviamente a mi esposo le habló directamente y nos dijo cosas muy personales, muy directas, cosas que obviamente eso solo lo que hace es confirmar en nosotros la palabra que se está activando. Ujú. Y allí nos dice acerca del llamado, nos dijo acerca de la iglesia, nos dijo acerca de los hijos, nos dijo acerca de un carro y nos dijo acerca de la casa. En el orden que se fueron poniendo las cosas, así han ido sucediendo. Nosotros entendimos en ese momento que íbamos a ser pastores de la misma red a la que pertenecíamos. Mismo ministerio. No Ajá. teníamos idea de, No lo que conocíamos, iba a exacto. venir, porque todavía del 2012 al 2017, que nosotros es cuando recibimos ya directamente del Señor la orden. El banderazo de salida. Ajá. Exacto. Hasta ese tiempo nosotros seguimos sirviendo como pastores, digamos como pastores ayudantes del pastor, porque hacíamos todo. Como todo. copastores, podemos Como decir. copastores, sí, en todos los sentidos. Y en ese tiempo creímos que todo iba por allí, creímos que todo íbamos por allí, y pacientemente estuvimos en ese tiempo esperando un llamado del Señor, o sea, un banderazo, como dice usted. Y por aquí salió una oferta, vénganse que nosotros los vamos a llevar para Estados Unidos, otro fue para Chile, otro fue para España, el último fue para Costa Rica, que fue 2016, y nos quedamos con la maleta hecha porque ya no íbamos. Y pasó hecha la maleta 2 meses. 2 meses. Hasta Pero- que ya no tenía que ponerme, entonces Ajá. tuvimos que sacar la maleta. Hay que abrir la porque ya maleta. era, en 15 días se van. Entonces, pero en ese Wow. tiempo un tío mío se le acercó a mi esposo y le dice, Fernando, le dice, tenés que entender de que no te vas a mover por la necesidad de otro pastor, te vas a mover por Donde Dios quiere tener. Dios te quiere tener. Y eso nos dio mucha paz, deshicimos las maletas y dijimos, pues donde Dios quiera, vamos a ir. Hoy seguimos teniendo relaciones, discúlpame, todas esas. con todos esos ministerios, Ok. pero qué bonito que operó Dios de Ujú. alguna forma. No conocíamos nada del ministerio al cual hoy pertenecemos y una amiga en común que sabía de la historia del vigorón y de que amábamos la ciudad. Nosotros tuvimos en ese momento en Matagalpa en una escuela que se llamaba Escuela de Vida Sobrenatural, EBS, las siglas. Y la cursamos, terminamos, y ella comenzó a llegar a Granada y quería de alguna manera que nosotros fuésemos y nos hiciéramos cargo de allá. Pero mi esposa y yo estudiábamos en ese tiempo acá en Managua, y entonces no podíamos, ¿no? Eran los fines de semana y nosotros teníamos otro compromiso. Hasta que un día ella, eso fueron años, pastor, años, hasta que un día ella dijo, Fernando y Keren, los esperan tal día. Les hice una cita. Les hice una cita. Con un ministerio que ustedes tienen que conocer. Exacto, así. Y yo honestamente, yo era muy cuidadoso, mi esposa también, pero ¿a quién? Y yo me quise molestar, pero ¿y esta por qué hizo las cosas así? Como ayudándole a Dios. Sin embargo, me estoy recordando
estando en el ministerio, llamémoslo así, familiar, ¿verdad? Que estaban mi suegra, mi cuñado, que eran los pastores principales. Nosotros fuimos 3 ocasiones a Granada, como a espiar la tierra. Fuimos, nos quedamos allá con autorización, por decirlo así, con la autoridad de nuestros pastores en ese entonces. Fuimos y nada pasó. Me acuerdo que ahí entendí que el silencio también comunica y que el silencio también habla, ¿verdad? Pasó, nos quedamos tranquilos hasta el momento que viene. Que nuestra amiga nos hace cita. Me presta el carro mi suegra. O sea, todo el mundo sabe. Mi esposa se tuvo que meter hasta en oración porque yo casi no quería ir. Con mi mamá le dije, mamá, oremos a ver qué pasa. Y mi mamá nos prestó el carro y nos dijo, vayan. Y yo venía todo el camino, ay, pero es que si me sale un viejito que me dice que esto es así, no, yo me regreso. Y bueno, mi pastor, el apóstol Ben Paz, se le da risa porque cuando hablo de viejito, ¿verdad? Él es muy joven. Sí. Y entonces, pasó. Y con los años, eso fue agosto 2017. Nos conocimos, solo hablamos, nos conocimos. Conectamos, pero hasta ahí. Nunca más volvimos a conversar nada. Creo que se formó una linda amistad en ese momento. No hablamos, él fue muy honesto con nosotros también. Estábamos sirviendo en Matagalpa, todo bien. Pero sentimos, y creo que se me fue más fácil a mí que a mi esposa. Pero mi esposa tuvo un problema en el manguito rotador en ese año y tuvimos que viajar a Honduras. Ahí le hicieron unas terapias de unos pastores amigos que él es fisioterapeuta. Pero Dios comienza a tratar conmigo de alguna manera llamémoslo así, de cortar el cordón umbilical. Yo no tengo ningún problema con mis pastores en ese entonces, con la familia de mi esposa. De hecho, nos amamos todos y nos respetamos. Pero yo sentía que ese momento ya estaba. Claro, era un poquito más complicado para mi esposa entenderlo, porque también siempre pensamos que era por ahí. O sea, ellos lo sabían y todo eso. Entonces, venimos a ese agosto a Granada. Nunca más volvimos a hablar, pero nosotros renunciamos sin saber nada y habíamos decidido entre nosotros. Luego de ese viaje de Honduras, mi esposa me dice, ya estoy lista. Hagamos lo que tengamos que hacer. Entonces yo le dije, bueno, vamos a renunciar y vamos a irnos donde Dios nos dijo que nos fuéramos. Así bien no conozcamos a nadie, vamos a comenzar de cero. A la nada. Así. Eso fue septiembre que lo hablamos. En noviembre nosotros renunciamos, por decirlo allá, dispusimos nuestros cargos y todo. Seguíamos yendo a la iglesia porque la idea era venirnos a inicios del 2018 para Granada. 28 de diciembre de ese año 2017, nosotros habíamos hablado de que si es con este ministerio que no conocemos, nos tienen que llamar antes que termine el año. Yo desde agosto hasta diciembre no volvía a mandar un mensaje. Y el mensaje me acuerdo que decía así explícitamente, Fernando y Keren, Dios les bendiga. Hemos estado orando al Señor por 4 meses y estamos pensando, y Dios nos ha hablado de lo que va a hacer con palabras de vida, y dijo, a partir del 2018. Y queremos que ustedes sean parte. Yo me asusté, definitivamente yo me asusté. Me entró un poco de melancolía porque mi ombligo y todo estaba en Matagalpa, ¿verdad? Además, una ciudad muy calurosa y todo el tema. Pero entendíamos también que ya Dios estaba en el asunto. Y creo que a mí me costó un poco más desprenderme de Matagalpa. Ahora fue al revés el papel, que lo que le costó a mi esposa. Porque cuando ya tomamos la decisión de ya irnos para allá, yo tenía unos proyectos. Yo estudié ingeniería en diseño y construcción. Yo tenía unos proyectos que estaba como ingeniero residente y no los quería dejar. Eran además mi fuente de ingreso y no los quería dejar. Y entonces mi esposa me dice un día, nosotros fuimos a Granada. Sí, en enero. En enero, ¿verdad? Sí, estuvimos en un servicio que se hacía en un hotel en ese tiempo. Y me dice, amor,
aunque son poquita gente la que viene y la que hay, esta gente necesita ser pastoreada. Necesita tener pastores ahí, no tener personas que lleguen cada 15 días. Eso a mí me impulsa a que tomemos la decisión, porque ella me dice luego, ya nos tenemos que ir para allá, no vamos a esperar 6 meses, que era el pensamiento también de nuestros pastores. De solo estar viajando. Y de estar viajando de Matagalpa para allá. Entonces, un 28 de febrero del 2018, salimos con todos nuestros malitates para Granada. Y ahí está. Así fue. Qué tremendo. Ahora, hasta ese punto, la palabra que Dios les había dado sobre el ministerio, todo va encaminando, va tomando forma. Así es. Pero entiendo que pasaron algunas situaciones en las que una de las cosas que Dios habló, que era hijos, no sucedía todavía. Claro. ¿Y cómo fue que ocurrió lo inesperado, diríamos? Sí, sí. Aunque era esperado por ustedes, Exacto. pero hubieron obstáculos ahí. ¿Cómo fue que Dios actuó en todo ese asunto? Nosotros sabíamos que era Dios hablándonos ese día con este profeta, porque Él no sabía nada de nosotros y nos habló de los hijos. Ya teníamos 4 años de casado y yo no podía quedar embarazada. De hecho, yo ya sabía que tenía una condición que no podía quedar embarazada, porque 6 meses antes de casarme me operaron de un ovario y me dijeron, bueno, tenés ovario poliquístico, no vas a poder quedar embarazada tan fácilmente. Y desde que nos casamos, me propuse salir embarazada rápido. Y pasaron esos 4 años y no quedé embarazada. Ese día de esa profecía, nos damos cuenta en el orden que el Señor nos está hablando. Y pasan los años y no se ve eso. Y como dice usted, se dan los primeros pasos. El Señor va abriendo puertas. Primero fue lo del ministerio. Y al pasar de los años, el problema se va agravando. Porque justo cuando nosotros nos vamos para Granada, 2017, yo me hago un chequeo con un doctor y este doctor me dice, porque ya tenía demasiados problemas, demasiados dolores, complicaciones, y nunca quedé embarazada sin tener ningún tipo de protección o algún anticonceptivo. Me dice, bueno, es que no vas a poder quedar embarazada porque tienes un problema de endometriosis y es un problema de endometriosis grado 4, o sea, ya es avanzado e irreversible. Entonces, un tipo de cáncer que invade todo el sistema reproductivo. Funciona como un cáncer, no no es maligno, pero sí se come la vida de todo el órgano reproductor. Sí, sí. Entonces, y ya estaba muy avanzado. Entonces, yo ahí me di cuenta, pues, en sí todo mi problema. Pero el Señor nos llama ya al ministerio y decidimos pues hacer lo que Dios quiera. En ese tiempo tuvimos la bendición, el Señor nos proveyó para poder hacer fertilizaciones in vitro porque nos dijeron, ustedes no van a poder quedar embarazados, solo tienen el 15% hasta el 30% para quedar embarazados a través solo de fertilización in vitro. Entonces estuvimos en 2 fertilizaciones in vitro, 2019 y 2020. Yo estuve en todo un proceso, usted me imagino más o menos cómo puede ser este proceso. Y el primero, en septiembre del 2019, no sale. Me transfieren los embriones y no quedo embarazada, comienza el sangrado y eso fue un dolor inmenso para mí. Cuando al mes que supuestamente tenía que hacerme el examen de orina para saber si estoy embarazada, ya ni siquiera me lo tuve que hacer porque ya tenía un sangrado. Wow. Entonces me di cuenta y fue doloroso para mí. Doloroso ese día, yo lloré mucho y llorando le dije al Señor, pues entonces me desprendo de este deseo. Y ya lo habíamos hecho años atrás porque nosotros tuvimos un embarazo en el 2012 de 5 semanas y se vino y lo perdí.
ese día nosotros oramos al Señor y le dijimos, pues, con hijos con hijos o sin hijos te vamos a servir y te vamos a amar. Pero el deseo quedó arraigado en mí y cada cosa que hacía para servirle al Señor o enfocándome en mi relación con Él, creo que mis motivaciones eran conquistar un milagro, ¿verdad? Se volvió ese como la orden del día o la motivación de servirle al Señor. Y era más el entusiasmo y era más la motivación, porque yo creía que eso iba a mover la mano del Señor. Y creo que a veces nosotros tenemos como cristianos esa noción como que Dios funcionara así, entre más le buscas, entre más le servís, entre que más nos va a premiar de Dios esa nos manera. vamos a ganar su favor. Y entonces, ya para ese tiempo, el desprendimiento de esa fertilización in vitro provocó en mí un rompimiento interno y un entendimiento de que el proceso en el que Él me estaba llevando no era precisamente para el milagro en sí, sino para una expresión, para que yo pudiera ver una expresión clara de su corazón. No tenía contentamiento en su voluntad, estaba queriendo mover su mano, estaba queriendo mover su favor, como que si su favor no se expresa en su voluntad. Entonces lo logré ver en ese momento. Y todavía después de eso yo dije, bueno, ya si no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Nos pasaron a otro proceso de fertilización in vitro en enero del 2020 y no pegó. Y cuando ya tuve el sangrado, dije, bueno, gracias Señor, ya pasó esto, qué alegre, vámonos para adelante. El doctor me dijo, ya no podemos hacer otra tercera fertilización porque entonces ya vas a perder dinero, no hay nada más que hacer. Les dijimos desde un inicio que esto iba a ser con muy pocas probabilidades y nosotros entendimos. Pero el caso de endometriosis es demasiado avanzado, entonces creo que lo único que queda es una histerectomía. Entonces yo ya entendí que era lo siguiente, nos pusimos en contacto con un hospital en una clínica en México. Mi esposo me ayudó en todo eso, hice la entrevista virtual con los doctores y ya para el problema de la endometriosis, para ayudarme a que eso no avanzara. Estamos hablando 2020. Y la clínica que fue virtual y todo eso fue a inicios del 2020, pero entra la pandemia y aquí yo quisiera marcar algo porque usted nos habló acerca del reinicio, esto comenzó en la pandemia y nosotros tuvimos ese reinicio en la pandemia. Wow. Porque en ese tiempo que se nos cierra la puerta para ir a México, que ya teníamos planes de ir a comer tacos, de ir a comer se nos cierran las fronteras, no podemos salir y ya no podemos seguir al siguiente paso. Entonces le dijimos al Señor, ¿qué queda? Entonces nos dijo el Señor, bueno, a transmitir desde casa, a hacer iglesia desde casa. Entonces llevamos todos los malitates, todo el audio para la casa y nos dedicamos a sacar canciones, a hacer transmisiones en la casa. Nosotros con mi esposo a veces nos acompañaba el ministro de alabanza que está en la iglesia con nosotros. Y todo ese tiempo en búsqueda del Señor, en pandemia, que nadie podía entrar, nadie podía salir. Yo quedo embarazada en agosto, a finales de julio. Yo quedo embarazada, me doy cuenta en agosto de que estoy embarazada. Me recuerdo porque iba subiendo la grada y me dio un mareo que casi me le desmayo a mi esposo en la grada. Y yo dije, no, esto es raro. Pero yo no le digo nada a mi esposo. Me quedo callada. Y en una oportunidad que nosotros tuvimos de ir a la iglesia a sacar unas cosas para una transmisión, enfrente había una farmacia, me le crucé rápido a comprar un examen de orina y me lo hice en la casa y dije, ya nada, no pierdo nada. Entonces me la hago el examen y sale positivo y yo no creo. Mi esposo estaba en una oración en línea, en Zoom en ese momento. Y en el momento que otra persona está orando, vengo yo y le pongo el examen, que salía positivo. Y se queda, pero todo pálido. Yo no sabía ni qué hacer. Comienza a ver, ¿y esto qué me hacía así? Entonces le digo yo. Y le hago seña que vamos a tener un hijo. Y mi esposo quita la pantalla, viene, me abraza y grita. Y entonces, de verdad. Sí, le digo yo, pero ni nos emocionemos, tenemos que hacernos el examen de sangre. Y después de eso me llevó a Managua, nos hicimos el examen de sangre, salió positivo. Otros gritos que pegábamos en Managua en el carro. Y le digo yo, no nos emocionemos, tenemos que esperar el ultrasonido. Cuando llegamos a donde el doctor, al ultrasonido, me dice, yo espero que traigan buenas noticias, porque ya llevábamos años con nuestro doctor. Y siempre era
falsos positivos. O era por problema, tenía un quiste Ajá, que le o duele. un problema. ¿Verdad? Pero él hace ultrasonido Y fue y emocionante emocionante. cuando en vez de ver la rayita del endometrio, vemos un saquito donde hay una cosita y comienza a sonar el corazón. Wow. ¡Pum! Ese es Ese un momento nos muy quebró. único. Nos quebró y comienzo a ver esta palabra profética cumplirse así, paso a paso. Ujú. Ya el Señor había dado el El ministerio, ministerio, el el carro, que carro. fue la segunda cosa, Ujú. y ahora venían los hijos. Y es un quiebre para nosotros porque fue un reinicio, porque comenzamos a ver a Dios de otra manera. No por el milagro Exacto. que estábamos recibiendo, sino por lo que había edificado en nosotros meses atrás. A mí me sorprende mucho con el texto que usted inició. Ujú. Dios nos dio a conocer su carácter en todo Exacto. ese proceso. Y yo creo que a veces, y lo voy a decir de esta manera, a veces nos quedamos muy fascinados con las señales. La Biblia a los milagros le llama señales. Sí. Y nos quedamos muy impregnados con eso, que se nos olvida para qué son esas señales, hacia dónde nos dirigen esas señales. Y creo que ese momento para mí fue tan especial, no por el hecho del milagro en sí, sino por lo que Dios nos había dado a conocer de su carácter. A ver, no estoy minimizando que yo veo a mi hijo y yo digo, contra todo pronóstico, porque hay algo que a lo mejor a muchos hombres les da un poco de vergüenza decirlo, pero cuando ella presenta el tema de la endometriosis y entramos a los asuntos de la in vitro, yo tengo otro problema. Y ahí ya no solo el problema de mi esposa, ahora los dos estamos con un problema. Wow. Y falta de movilidad y un montón de cosas. Yo ahí como que se me cae el mundo y creo que es importante poder ver las dos esferas, porque a veces nosotros decimos, sí, yo entendí a mi esposa en el deseo de ser mamá, yo estaba con ella, pero también yo tenía mi proceso, yo estaba pasando por un proceso al igual que ella. Y Tú después también juntos, tenías su propio deseo. exactamente, había algo ahí. Ahora, siempre nos gozamos con los que se gozan. Nosotros éramos los encargados de hacer baby shower, de ir al hospital, mi esposa cuidando a muchos del Ministerio de Alabanza que se casaron en ese tiempo, familiares míos, mi hermano, y todo eso. Y lo hicimos no con un deseo de porque a ellos y yo no, como si fueran nuestros, de verdad, Claro. celebrando todo Así eso. es. Pero también nos tocó en un momento cuando, y yo lo puedo decir, en ese momento de las in vitro, la primera que sale negativa, que yo digo, aquí se acabó todo. Hasta que sale la noticia, y bueno, el corazón de mi hijo, y para avanzar un poquito más al tema, ya no solamente uno, después ya presenta un problema de tiroides, y nos dicen ya con mi hijo de 2 años, nosotros ya estábamos ahí, ya dijimos ahí. Allí nos quedamos. Ya, porque siempre orábamos de que nos comenzamos a casar, Sí. que queríamos gemelos y que no sé Y que hasta cuánto, 5 hijos y queríamos. que queríamos 5 hijos, y bueno, y entonces pasa lo del nacimiento de mi primer bebé, tiene 2 años y algo, y de pronto mi esposa llega y me dice otra vez con una prueba, mira, salí embarazada. Yo no esta vez sí pero es que esto es demasiado, ya el Señor la sacó con todo y un combo, esto ya es mucho. No, sin ningún medicamento, Sí. sin ninguna ayuda Médica. ¿verdad? Nada, simplemente Dios. Y yo respeto mucho. Yo me acuerdo que saliendo del hospital dijimos esto, Señor, el milagro para ti es tan fácil como que mi esposa sin necesidad de in vitro, antes de hacernos las in vitro, salga embarazada. Como también que nos provea, porque no teníamos plata. Y la yo misma creo fe que se necesita. Claro. porque hay mucha gente que nos ha dicho, pero nuestro entendimiento es no creo que Dios nos haya hecho pasar por esas in vitro para decirle, con todo respeto, a ver, cabezón, no es por ahí. No creo que fue así. Yo por lo menos lo digo que no fue así. Yo creo que es para darme a conocer su carácter. Y para un reinicio también en nuestra vida. Sí. Porque todas esas cosas que nos pasaron, yo lo puedo ver así. Yo le había dicho al Señor, con hijo o sin hijo, te iba a servir. Pero honestamente,
el deseo de ser papá se volvió casi mi Dios. ¿Me explico? Y entonces él no va a compartir su gloria con nadie. Él no puede ser segundo hasta que lo entendimos así. Y vivimos en esa plenitud, aún no teniendo lo que tantos esperábamos, en su plenitud. Hasta que ahora pues somos padres, como bien lo dijo al inicio, de dos hermosos hijos. Wow, qué tremendo. Quiere decir que en alguna forma podríamos entenderlo así, que Dios los llevó por el proceso al punto que tuvieran que renunciar a ese deseo, al mismo deseo. Eso que se había convertido en un Dios, en este caso en tu persona, y llevarlos al punto de rendirse y decir, Señor, con o sin, puedes contar con nosotros. Sí. Ahora, en el episodio anterior hablábamos sobre una experiencia a nuestros invitados con un diagnóstico de 80% de probabilidades de muerte de la esposa de estos hermanos y 20% de probabilidades de vida. Y surgió la pregunta, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? ¿Es falta de fe? ¿Es falta de oración? ¿O es la soberanía de Dios? Yo creo que, como en el caso de ustedes, definitivamente, como dijo la pareja en el episodio anterior, es la soberanía de Dios, definitivamente. Pero ustedes me compartían algo importante, es que nunca han pretendido como mostrarse de que ustedes son mejores, que Dios les concedió eso a ustedes con un diagnóstico que decía es irreversible. Inclusive mencionaste, Keren, de que estabas preparándote para un momento de la extracción de todo el sistema reproductivo. O sea, y Dios dice, ok, voy a mandar una pandemia. Y wow, eso me saca de ¿cómo se llama? Del guión, pero tengo que decirlo. Muchas veces Dios nos mete en una situación en la que uno piensa que como que Él perdió el control del asunto. Como que se le salió de las manos las cosas. Se le salieron de las manos las cosas, ¿verdad? Y dice, ¿cómo Dios? Mira, o sea, tengo que ir a hacerme este tratamiento y ahora no puedo viajar. Pero era un estorbo en una forma para ustedes, para que no ocurriera eso, para que pudieran experimentar el milagro de Dios en la vida de ustedes. Y celebramos eso. Amén. Pero seguramente hay personas que nos ven hoy o que están pasando por una situación similar. Les queremos animar a que no pierdan su esperanza en el Señor. Sí. Pero, Keren, tú tuviste el sentido de pérdida. ¿Qué le dirías a esas mujeres que están en ese momento en sus vidas, cuando el corazón está roto, quebrantado? ¿Qué sería una palabra de ánimo para esas mujeres en una situación como esa? En ese momento preciso yo estaba llorando y me recordé las palabras de Ana, cuando el Cana se le acerca y le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y yo escuché claramente la voz de Dios diciéndome, no te soy yo mejor que 10 hijos, no te soy suficiente. Y me di cuenta que por más que quisiera hacer bien las cosas, nunca me iba a ganar el favor de Dios. No puedo conquistar un milagro porque no se venden, los milagros no se venden. La mano de Dios no se mueve porque te lo ganaste. Él no es un padre que compra a sus hijos. Su voluntad y su soberanía se expresa a través de una voluntad buena, agradable y perfecta. Y allí lo pude entender yo. En ese dolor, en ese desprendimiento, me di cuenta de que el milagro me estaba apartando del tesoro que tenía en él, que era él. El milagro, Dios quiere hacer milagros. Sí. Dios quiere hacer un milagro contigo, con tu situación, con lo que estás viviendo. Pero el milagro no es lo que tú estás viendo, no es lo que tú estás esperando. Tiene que ver más bien con la profundidad de su conocimiento en ti, de las raíces que pueda echar. Por eso esas palabras del Cana a mí me llegaron muy profundo, porque entendí de que nunca iba a saber disfrutar el milagro de mi bebé en mis brazos si no podía disfrutarlo a él, que era la señal que me mostraba los hijos. A él me lo mostraban, a él apuntaban. Entonces vinieron los discípulos, o toda la multitud que llegó y comió sabroso después de la multiplicación. Y Jesús les dice, ¿no se dan cuenta de que esto solo era para que me comieran a mí, para que me vieran a mí?
y ustedes solo quieren lo que es perecedero, lo que no es para la eternidad. Yo soy lo de la eternidad. Entonces este entendimiento, a veces el mismo milagro nos priva de disfrutar lo eterno aquí en la tierra. Cierto. Y eso es lo más importante. Entonces, si tu dolor te está apartando, si tu deseo te está apartando de disfrutarlo a Él, es momento de reenfocar, de reiniciar, de ver realmente si el dolor es emocional o si realmente te está llevando a verlo a Él. Porque, digamos, el dolor nos hace ver, nos aclara la visión. Si no, Job no hubiera pasado tanto dolor, porque entonces solo había oído, pero ahora sus ojos lo pueden ver. Claro. Entonces el dolor te está permitiendo verlo a Él claramente, quitar los estorbos, y posiblemente tus sentimientos, tus emociones sean solo un estorbo para que lo puedas ver a Él. Pero sí, Dios sí quiere hacer un milagro, pero el milagro es su expresión en ti, la profundidad del conocimiento de quién es Él en ti. Y eso es lo que nos tiene que enfocar en momentos tan difíciles. Y Fernando, ¿qué sería tu palabra para los hombres que tienen su esposa que perdieron, tuvieron un sentido de pérdida, o sea, perdieron un bebé, no se pudo concretar o concretizar? Puede ser que un hombre no sabe cómo manejar y lidiar esa situación, y porque él mismo está lidiando con algo que no sabe cómo manejarlo. Pero, ¿qué sería la palabra para esos hombres en cuanto a cómo apoyar a la esposa en ese momento, sin dejar de llevar su propia lucha? Porque no estamos diciendo que no sientas, pero enfócate en tu esposa. Pero cómo en medio de su propio dolor un hombre puede apoyar a una esposa que ha tenido una pérdida. Pareciera que esto que voy a decir no fuese válido, pero se me viene una palabra a mi mente, y es ser vulnerable. Nos han enseñado a los hombres: no lloran, no tenés por qué demostrar, si lloras estás demostrando debilidad. Pero creo que también tenemos que ponernos en lugar de, bien decía usted, está pasando mi proceso, tengo que llevar mi proceso, pero ponerme en lugar de, y entendí muchas cosas que antes no las entendía, y no las entendí que mi esposa estaba pasando. Entonces, como dice la Escritura, el amor cubre. Y no porque yo le estaba echando la culpa a ella, porque no es así, sino que yo me puse en lugar de ella. A ver, juntos tenemos que llevar esto y vamos a caminar juntos. Y otra cosa que pudiera agregar es que el hombre, porque es la fuerza, se acuerda del poder. Y nosotros nos acordamos todos los días del poder de Dios, pero se nos olvida su amor. Y es su amor que nos lleva y mueve el poder. Entonces creo que es importante que podamos ser conscientes de ese amor. David dijo, tu amor inagotable. Que podamos ser conscientes del amor de Dios todos los días en nuestra vida, que nos abraza, que nos anima, que nos orienta, que nos direcciona y que nos hace verlo a Él. ¿Por qué? Porque ningún milagro es sustentable. Hoy necesito uno, 5 años después voy a necesitar otro, mañana voy a necesitar otro, y ningún milagro es sustentable. Él es mi sustento. Y creo que eso es lo que pudiera yo decirle a estos hombres. Wow. Fernando, Karen, yo quiero agradecerles por abrir su corazón a cosas tan personales en sus vidas, que muchas veces la gente los ve a uno, ¿verdad? Y no conoce los procesos que ha pasado, ¿verdad? Y hablando de mostrarse vulnerable, ustedes lo han hecho hoy al compartir su corazón y lo que sintieron y lo que tuvieron que aprender de Dios en ese proceso. Por eso sí comencé con ese versículo, porque cuando estaba pensando en ustedes, escribiendo esto que íbamos a conversar, me vino ese versículo a la mente. Realmente hay gente que ve las obras que Dios hace. Cierto. Pero hay gente, no porque sean mejores, es porque tienen una disposición a ser enseñable. Exacto. Y es como eso, claro. Dios le dijo a Moisés, ok, a ti te voy a enseñar mis caminos. Porque la gente
no quiso. Cuando Dios se Sí, manifestó, sí. le dijeron, no, Moisés, habla con él, Ajá. nosotros nos quedamos de largo mejor. Ujú. Entonces Dios dijo, bueno, ellos No me van a conocer. no me van a conocer, van a ver mis obras, pero no me van a conocer. Exacto. Y llegar a ese punto que ustedes han tenido que vivir, han tenido que conocer el carácter de Así es. Dios. Y yo les agradezco por haber venido a Reinicio Podcast y compartir con nosotros estas lecciones tan importantes que seguro van a bendecir a muchas personas. Amén. Gracias, Gracias. pastor, y gracias a todos también. Qué bien. Y ustedes que nos han seguido y han estado pendientes de este episodio, de veras esperamos que Dios bendiga la vida de ustedes y que algo se despierte en ustedes y un rayo de esperanza vuelva a brillar. Sí, Señor. Independientemente el milagro que estés esperando, dijo Fernando, el milagro no te sustenta, pero Dios sí es tu sustento. Amén. Entonces enfócate en Él y vas a ver en formas inusuales, en formas inesperadas, el poder del Señor en tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí hoy en este episodio. Quiero animarte, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, comparte este recurso y con el favor del Señor nos encontraremos aquí la próxima semana en un nuevo episodio de la segunda temporada de Reinicio Podcast. Será entonces hasta la próxima semana.